Buenas tardes, hola queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a estudiar la palabra del Señor un día más. Aquí estamos ya preparados, dispuestos, la Biblia a punto, la conexión en directo por Facebook, esperando que los hermanos se conecten y de esa forma pues abrir la palabra de Dios y ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Hemos adquirido este hábito y es una muy buena costumbre tener un ratito para reunirnos, hermanos de diferentes lugares, y abrir la Biblia. Y algo que parece tan sencillo, un gesto que parece tan simple, se convierte en algo con una trascendencia que no sé si somos capaces de alcanzar a comprender, porque esto forma parte de la obra de Dios y Dios lo que hace, lo hace siempre a lo grande. Tú formas parte de la Iglesia de Cristo y lo que Dios estableció, como el hecho de meditar en su palabra constantemente, cuando hacemos esas cosas que Dios ha dejado previstas, las consecuencias, lo trascendente de esas acciones, bueno, pues generan una serie de cosas realmente grandes, importantes. Así que venimos con esa actitud, con una visión especial de que lo que vamos a hacer ahora en este momento no es una cosa nuestra, así que se nos ocurre a los hombres, sino que forma parte de la misma obra de Dios. Y por lo tanto, siempre lo que vendrá después va a ser importante. Dios cumple sus propósitos. Hoy vamos a estudiar Génesis. Vamos a volver al libro de Génesis. Estamos en el capítulo 3, viendo todo el proceso de lo que representó que el pecado entrase en el mundo. Y estamos meditando en esta parte. Estamos ahí justo cuando Adán y Eva pecaron. Es lo que vimos la semana pasada, el engaño de la serpiente, la tentación, el negar lo que Dios había dicho. Tratar siempre de menospreciar la palabra de Dios es una de las principales tareas del diablo, es el enemigo. Y ahí nos habíamos quedado y hoy vamos a hablar un poquito más de esto, de las repercusiones inmediatas al pecado, a la desobediencia, que ocurrió inmediatamente después de que Eva y Adán comieron del árbol que estaba prohibido. Ahí vamos a ver dónde el Espíritu Santo nos enseña y a dónde nos lleva en esta noche. Pero vamos a hacer una oración en primer lugar y así nos ponemos en sus manos y confiamos que Él nos guíe. Padre amado, aquí estamos un día más preparados para escuchar tu voz. Somos conscientes que tú quieres decirnos cosas, que quieres hablarnos y también de la trascendencia, de lo importante que es tu palabra en nuestras vidas. Por eso venimos agradecidos que tú tomas esos cuidados con nosotros de provocar y producir el querer como el hacer, el llevarnos, Señor, a cada uno a sentir esa necesidad de buscarte a través de tu palabra y en comunión con los hermanos. Y como sabemos que tú estás desarrollando esa obra en nuestras vidas, queremos depender totalmente de ti y te rogamos un día más que tú nos guíes, que nos enseñes. Que todo lo que estamos hablando y diciendo en este momento venga de ti. Que tú, Señor, estés alimentando nuestro espíritu con tu palabra. Queremos que esa palabra poderosa cambie en nosotros todo lo que debe ser cambiado. Sabemos que a través de tu palabra viene la sanidad a nuestras vidas. Tú nos transformas, tú nos llenas y necesitamos tu dirección también en esta tarde. Háblanos y guíanos, que todo esté guiado por ti, por el Espíritu Santo. Gracias por mis hermanos que van a estar escuchando este estudio. Nos convertimos en cómplices de buscar tu bendición de esta forma y te pido una bendición especial también para sus vidas. Danos sabiduría. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a estudiar Génesis, capítulo 3, vamos a retomar en el versículo 7 y avanzar un poquito en los versículos siguientes, 8, 9, 10, 11, ahí vamos a estar meditando. Voy a repasar rápidamente el chat en directo, a ver quiénes han escrito por aquí.
Noé Guevara, desde la zona de Nueva York, ahí está nuestra hermana, bendiciones. María Luisa, aquí más cerquita, pero tampoco al lado, en Francia, a unos 1000 kilómetros de aquí de donde estoy yo. María Luisa, bienvenida. Juan Bermudo no está muy lejos, Juan está aquí a 2 kilómetros de donde yo estoy, en Valls. Y Yoli y Gaby, cerca de Juan, viven por ahí cerca uno del otro. Yoli y Gaby, bienvenidos, bendiciones. David, Liliana, David y Daniela, ellos están en Vallmoll, un pueblo a 5 kilómetros de aquí de Valls. Beatriz también está en Valls, buenas noches. Beatriz, Miriam también está aquí, buenas noches. Juan Vázquez está en Reus, a 20 kilómetros de Valls. Buenas tardes, Juan. Ana Rita, ella también está en Valls. Ana Rita, bendiciones. Benito también está en Valls, bienvenido. Ana Karina está en Ecuador, un poco más lejos. Bienvenida, Ana Karina, bendiciones. Paco y Rosario están en Valls. José Luis es de Valls, pero no sé por dónde anda, porque como es camionero, a veces está aquí, a veces está en otro sitio. Y Carmen Reyes también es vallenca, también vive en Valls. Hola Carmen, bienvenida. Y bueno, esos son los saludos que hay en el chat en directo. Seguramente más hermanos estén conectándose y escribiendo. Ahí ya estamos un grupo que vamos a comenzar con el estudio. Aprovecharemos el tiempo. Vamos a recordar Génesis 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahí nos detenemos. Hemos leído Génesis 3 del versículo 7 hasta el 13. Es el pasaje en el que vamos a estar meditando en esta tarde. Los hermanos que os gusta tomar notas y tenéis ocasión, pues bueno, estamos viendo las primeras consecuencias inmediatas justo después de que Adán y Eva pecaron. El pecado ha entrado en el mundo, lo hemos leído en el versículo 7, fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos, toman conciencia del bien y del mal. Parte de lo que Satanás dijo era cierto. A veces el enemigo juega así con verdades a medias y así es mayor la posibilidad de ser engañados, porque cuando una mentira es una mentira así muy descarada, pues se nota más, pero cuando viene camuflada con verdades y con mentiras todo a medias, pues es más fácil de engañarnos. Y la serpiente, que era astuta, pues ahí consiguió su objetivo. A través de la tentación engañó a Adán y a Eva. Exactamente, Eva es engañada y Eva le da a comer a su marido Adán y él también come. Y ahora ambos descubren el pecado, son abiertos sus ojos y dice que se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esa es la primera reacción. Lo que el pecado produce en nosotros es un alejamiento de Dios. La comunión con Dios, esa comunión perfecta, se rompe. Eso es lo que produce el pecado, la separación con Dios. Y cuando nos separamos de Dios, morimos espiritualmente. La muerte es la consecuencia del pecado. Recuerda que cuando la serpiente le plantea a la mujer lo del árbol de la ciencia del bien y del mal, la mujer dice, no podemos comer de este árbol porque Dios dijo que el día que comamos ciertamente moriremos. La muerte aparece en el mundo.
La muerte siempre habla de separación. Hablamos de muerte física, no existía antes del pecado la muerte física, Adán y Eva no morían, pero cuando el pecado entró en el mundo, como Dios sentenció, van a morir. Pero se producen tres tipos de muerte, hablamos de tres tipos de muerte. La muerte física es lo que todos experimentamos, todos moriremos. Esa es una realidad, dice allí la palabra de Dios en Hebreos, que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esta es la consecuencia mayor de la entrada del pecado en el mundo, la muerte. Y la muerte es separación. En este caso la muerte física es la separación del hombre espiritual del cuerpo. Cuando el espíritu abandona el cuerpo, decimos que la persona ha fallecido, ha muerto. Pero aquí también se produce otro tipo de muerte, que es lo que estamos viendo cuando Adán y Eva son conscientes que han pecado. Dice que se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Algo se ha roto, algo ha cambiado. Ya no son los mismos de antes, ya no están en el estado de inocencia, ahora son conscientes que están desnudos y se sienten avergonzados. Pero esto es producto del pecado. Y corren a esconderse de la presencia de Dios. Hasta ese momento ellos no sabían lo que era eso, nunca habían experimentado esa vergüenza y el miedo a Dios. Fíjate, qué curioso. Dios nunca nos dio motivos para que le tengamos miedo. El miedo viene ante la justicia de Dios, la realidad de mi pecado ante la justicia de Dios. Si tú ves a la policía por la calle, no tienes que tener miedo, ¿verdad que no? Uno va conduciendo con su coche por la carretera y de pronto ve la policía parada allí al lado. Y muchos, ¡ay, la policía! ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te provoca inquietud? Si tú estás en regla, si llevas todo tu vehículo como tiene que estar, según las leyes, si todas tus documentaciones están correctas, estás tranquilo. Si vas a la velocidad adecuada, estás tranquilo. Pero cuando tú has cometido un delito, si tú vas con tu coche y resulta que no llevas el seguro obligatorio del automóvil y ves a la policía parando a vehículos, ¡oh!, te da un vuelco el corazón, se te revuelve el estómago. ¿Por qué? ¿Miedo a la policía? No, miedo a las consecuencias de algo que estás haciendo mal. Ese es el miedo. Adán y Eva, ¿por qué se esconden de Dios? Porque ellos han tomado conciencia de su desobediencia, han desobedecido a Dios y ahora tienen miedo de enfrentarse a Dios, porque ellos conocen a Dios, saben que es juez justo, saben que ante los ojos de Dios no podemos ocultar nada. Dios te mira y te traspasa totalmente, ve lo más íntimo de ti, ve tus pensamientos y tu corazón, y Dios nos ve y sabe todo lo que hay en nosotros. Así que Adán y Eva acaban de experimentar cómo su comunión perfecta con Dios se ha roto. Eso es lo que provoca el pecado. Y ahí es cuando hablamos de la otra forma de muerte, la muerte espiritual. La muerte espiritual se produce en la persona cuando la persona, espíritu, la persona espiritual, está separada de Dios, del Creador. Cuando una persona está separada de Dios, está muerta espiritualmente. Y eso ocurre cuando el pecado entra en el mundo. Y hay una tercera forma de muerte, que es lo que llamamos la muerte eterna. Y es cuando se combinan las dos muertes que hemos mencionado, cuando una persona está muerta espiritualmente, o sea, está separada de Dios, y muere en la carne, muere físicamente, su espíritu se separa de su cuerpo de carne. Si estas dos muertes están combinadas, entonces la persona muere eternamente. O sea, que durante toda la eternidad estará separada de Dios. Será una situación irreversible. La persona quedará muerta para toda la eternidad. Toda la eternidad estará separada de Dios. Entonces, ellos se esconden entre los árboles porque acaban de darse cuenta de que algo no está bien. Y el ser humano se esconde de la presencia de Dios.
Los hombres, aún sin querer reconocer que Dios existe, todas esas reacciones que los hombres manifiestan y que se provoca ahí, a veces están esas reacciones en los seres humanos de mostrarse enemistados contra los creyentes, siempre hay una reacción negativa. Es normal, cuando nosotros seguimos a Jesús, somos hijos de Dios, somos luz en este mundo, es normal que la gente nos vea diferentes, que haya reacciones contrarias a nosotros, que te hablen mal contra ti, que se burlen de ti, que te tengan manía, que actúen a veces para perjudicarte. Eso es normal, porque Jesús mismo nos habló de ese principio. Si a mí me han perseguido, a vosotros os van a perseguir, es lo que el Señor dijo. Si a Jesús, que vino a este mundo y el mundo amó más las tinieblas que a la luz, el mundo lo rechazó, su propio pueblo le crucificaron, le llevaron a la muerte, pues nosotros, si somos seguidores de Jesús, es normal que experimentemos también todo tipo de reacciones contra nosotros. Eso es natural. Y todo esto es por causa de que el hombre natural está muerto espiritualmente, separado de Dios. Entonces el hombre natural, así lo llama Pablo, por ejemplo, en sus cartas, en Romanos y en otros sitios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, las cosas de Dios las tiene como locura, no las entiende, la sabiduría de Dios no es asimilable para los hombres, es una locura, dice. Y entonces, pero todo es consecuencia de esto, de este punto en el que nos encontramos en Génesis 3, cuando el primer hombre y la primera mujer, que mira que conocían a Dios, caminaron con Él por el huerto, hablaban con Él cara a cara, podían disfrutar de su presencia y la comunión con Él era perfecta, y de pronto entra el pecado y todo cambia. Se esconden. Dios viene como cada día al huerto a estar con ellos y ellos están escondidos. Qué pena, la relación se rompió. Nosotros somos hijos de Dios, hemos creído en el Señor y gracias a la obra redentora de Cristo, esa situación cambió. Ahora nosotros volvemos a tener comunión con Dios, porque cuando uno está muerto espiritualmente, y Cristo, que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, tú entiendes el mensaje del Evangelio, tú entiendes esto, reconoces tus pecados, crees en Jesús, aceptas lo que Él te está ofreciendo y naces de nuevo, te conviertes en una nueva creación, una nueva criatura. Y la comunión con Dios se restablece. Ahora pasas a ser hijo de Dios. Y ahora ya no morirás eternamente. Cuando mueras físicamente, que ahí sí todos moriremos, porque es la consecuencia del pecado, es una de las maldiciones como otras que veremos el próximo día. Eso nos va a llegar, todos moriremos físicamente, pero cuando mueras en tu carne, como tu espíritu está con Dios unido en Cristo, entonces vivirás eternamente, estarás para siempre en su presencia. Dice que ellos oyeron que Dios se paseaba en el huerto. Es interesante leer este versículo en otras versiones. Hay otras versiones que dicen que Adán y Eva oyeron los pasos de Dios en el huerto. Y fíjate qué ricas las expresiones en el versículo, porque dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. O sea, Dios vino como cualquier día. Esa expresión al aire del día se entiende, según el original, que quiere decir al caer la tarde, cuando el aire se vuelve más fresco. Eso es lo que quiere decir. Vino Dios para poder estar con sus criaturas, con sus hijos, Adán y Eva. Y vino como cualquier otro día. Me sorprende la reacción de Dios. Me sorprende desde mi perspectiva humana, desde mi entendimiento limitado, pero me lleva a comprender un poco más acerca de ese carácter de nuestro Dios. No viene Dios corriendo. Dios ya sabe que Adán y Eva han pecado, ¿eh? No es que Dios viene por ahí como cualquier día despistado. ¿Y dónde está Adán y Eva? Ahí pregunta en el versículo 9, ¿dónde estás tú? Estaban escondidos. Como si se pudiese uno esconder de Dios, ¿no? Y vienen ahí. Viene Dios como cualquier día. Dios
ya sabe lo que ha ocurrido. No pierdas esto de vista. Dios sabe que Adán y Eva han pecado. Ha ocurrido algo con una trascendencia, imagínate. En lo que Dios hizo, la creación de Dios, acaba de entrar el pecado. Y con la entrada del pecado, todo ha cambiado, todo. Ha entrado la muerte, la maldición, todas las consecuencias que hablaremos en el próximo estudio, que es lo que viene a continuación, la sentencia del juez justo al pecado. Pero Dios viene sabiendo lo que ha ocurrido. Quiero que te des cuenta de ese detalle. Para Dios parece que es como otro día cualquiera. Dios viene paseándose por el huerto, al caer la tarde, al aire del día. Dios podía haber venido corriendo nada más saber que Adán y Eva pecaron. Podría haber venido dando gritos, lleno de ira. Le habían desobedecido. Prefirieron creer a la serpiente antes de creer a Dios. Recuerda que dijimos que la cuestión del árbol de la ciencia del bien y del mal no era que era un árbol tan atractivo y tan codiciable. Tenían miles de árboles para comer lo que quisieran y cuando quisieran. Todo tipo de sabores. Lo tenían todo. La cuestión no era si se puede comer o no se puede comer. La cuestión no era qué pasará si como o no como. Aquí la cuestión se trata de que Dios dijo, no comáis de él. Punto. O sea, cuando Dios te dice no le des más vueltas. ¿Por qué tratas de razonar, de intentar verlo de otra manera? Como pastor, todos los días me he encontrado a lo largo de mis años de pastor y de creyente, siempre me he encontrado con la misma situación en personas que son creyentes, que están en la iglesia y que de pronto hacen cosas que están en contra de lo que Dios ha establecido. Se toman decisiones de personas, de parejas, de familias, en el ministerio, y de pronto alguien empieza a hacer algo fuera del orden, o sea, llamemos a las cosas por su nombre, pecado. Y entonces tú hablas con esas personas y te dicen, no, pero es que nosotros lo vemos desde este punto de vista, entendemos que tampoco, y te tratan de explicar, y no somos conscientes que estamos otra vez rememorando, reviviendo lo que pasó en el huerto del Edén. No es una cuestión de discutir los términos. Dios no nos ha puesto delante la ley para que la discutamos. Dios ha establecido lo que se puede y lo que no se puede hacer en función a lo que es bueno o es malo para nosotros. No te olvides que no simplemente la ley está ahí para fastidiar, no, es para bendecirnos. Entonces, no es para discutir, no es para decir, sí, Dios ha dicho que tiene que ser así, pero es que yo considero, da igual lo que tú consideres. ¿Tú te atreves a enfrentarte a Dios y decirle, yo lo veo de otra forma? Creo que estás equivocado, Dios se equivocó. Bueno, a veces uno no es tan descarado y lo que pretende es decir que bueno, es que yo la Biblia la interpreto de otra forma. Mira, la Biblia solo se puede interpretar de una manera, tal como Dios la dijo. Por eso es un libro escrito, precisamente para evitar eso. El Dios me dijo, porque ahí sí que tenemos un problema. Si Dios se revela de forma privada a cada uno, si somos 10, tendremos 10 versiones distintas de lo que Dios me dijo. Pero como la Biblia está escrita, así no se puede manipular, aunque se manipula. Y gente muy astuta, Satanás el primero, utiliza la Biblia para tratar de hacer que la Biblia diga lo que no dice. Pero ese ya es un problema evidente y discutible ante la persona que dice, no, pero es que yo esto lo interpreto así. Si realmente esa persona está dispuesta a buscar la verdad, entonces le podremos explicar y decirle, no, pero fíjate que este versículo no dice eso. Lo está sacando del contexto, porque mira lo que dice antes. Este versículo se escribió con este motivo, con este propósito, y tú estás tratando de aplicarlo de otra manera. Entonces,
estamos repitiendo la historia constantemente. Ahora los hijos de Dios muchas veces se encuentran otra vez ante estas situaciones de cosas que Dios ha dicho, no, esto está prohibido para ti, no lo hagas, es pecado, y nosotros en lugar de aceptarlo, porque solo se trata de eso, de decir, voy a obedecer a Dios, esa es la cuestión. En lugar de hacer eso, discutimos. No, pero es que yo lo veo de otra forma, yo entiendo que tampoco es para tanto, que se puede hacer, porque yo conozco un pastor que lo hizo, porque esta persona, porque yo escuché que alguien lo interpreta de otra manera. Bueno, eso es lo que Adán y Eva hicieron. Bueno, sí, Dios ha dicho, con que Dios os ha dicho, dijo la serpiente, pero no es exactamente así, porque realmente lo que ocurrirá y... Hermano, no te dejes seducir por la tentación, no te dejes engañar por el enemigo. Si Dios te dijo no a algo, obedece a Dios. O sea, Adán y Eva han ofendido a Dios. Dios les dijo, no comáis, y ellos han comido, punto. No busques explicaciones. Es una ofensa directa a Dios. Han dudado de su palabra. Han preferido escuchar a la serpiente antes que a su creador. Si a nosotros nos hacen eso, nos duele. ¿O no? Si a ti, una persona muy cercana a ti, a la que tú le diste tu palabra, y esta persona simplemente no creyó tu palabra, pisoteó lo que tú habías dicho y actuó en contra de lo que tú habías planteado, si alguien te traiciona, te ofende así, ¿cómo reaccionamos nosotros? Caras largas, ni lo miramos, no abrimos la boca, nos pregunta, ¿te pasa algo? No, respondemos así. Algunos matrimonios saben de qué hablo, ¿no? ¿Te pasa algo, cariño? No, no me pasa nada. Bueno, ahí estaba Adán y Eva escondiéndose de la presencia de Dios, pero Dios no actúa como nosotros. Entre otras cosas porque para Dios no fue una sorpresa lo que ocurrió. Dios sabía que eso iba a ocurrir. Eso pasa cuando uno es omnisciente, que ya sabe lo que va a ocurrir. Y Dios sabía que iba a ocurrir así exactamente. Pero Él no se siente así enfadado, ofendido. Claro, en la justicia perfecta de Dios, yo no puedo ahora intentar describir cómo a Dios le afectó que el pecado entrase en el mundo. Hablamos de Dios con palabras humanas, le atribuimos a Dios los sentimientos, las formas, las actuaciones de los hombres. Eso es un lenguaje antropomórfico para referirnos a Dios, porque no tenemos otro lenguaje. Entonces hablamos de que Dios se enfadó, se airó Dios desde los cielos, se arrepintió Dios, pero no te olvides que eso es una forma humana de hablar acerca de Dios, porque no sabemos explicar bien lo que Dios siente. Dios es Dios y como ninguno somos Dios no podemos saber lo que pasa por el corazón y por la mente de Dios. Pero vemos lo que Él manifiesta, eso sí que lo vemos. Y lo que Él manifestó es que Él vino como cualquier otro día, a la hora que Él venía siempre, a la caída de la tarde. No creas que la Biblia dice esos detalles para que quede más bonito. No, es información que la Biblia nos da para que nos demos cuenta de estas cosas. Cuando el aire fresco de la tarde estaba sobre el día, Dios vino como cualquier otro día. No vino corriendo nada más en saber que Adán y Eva habían pecado. No vino gritando. No vino encendido en su furor contra el hombre, contra Adán y Eva. Vino como cualquier otro día. Y Adán y Eva estaban escondidos. Dice en el versículo 9, mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Esa fue la pregunta. Y aquí hay para meditar. Pero déjame primero que nos preguntemos, ¿realmente cuando pecamos y nos comportamos como Adán y Eva, escondiéndonos,
Alguno dirá, no, yo no me escondo. No, sí, nos escondemos. Nos hacemos los locos, los despistados, intentamos restarle importancia. Ah, no, pero yo no, yo pasaba por ahí. No, intentamos no darle importancia a las cosas. Eso es esconderse, es mirar para otro lado. Todo lo contrario es reconocer y decir, Señor, he pecado. Tú dijiste y yo he hecho lo contrario. O tú me dijiste que hiciese y no lo he hecho. Reconocer dónde estamos es la única salida ante Dios, porque a Dios no le podemos engañar. No nos podemos esconder de Dios. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo 139? Vamos a recordarlo, vamos a refrescar la memoria, porque lo hemos leído ya en algunas ocasiones. Yo sé que lo conocéis, este Salmo. Vamos a leer solo el versículo del 1 al 12. El Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí, tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué forma más increíble de expresar cómo Dios nos conoce y cómo no nos podemos esconder de Él. Él nos conoce todo. Dice, me has examinado y me has conocido. Él sabe mi levantarme, mi sentarme, desde lejos conoce mis pensamientos. Llega a decir, antes de que yo ponga la palabra en mi boca, tú ya sabes lo que voy a decir. Nos rodea, por delante, por detrás. Él escudriña nuestro andar y nuestro reposo. Cuando estás atareado, Él te escudriña. Cuando estás acostado ahí tranquilete, Él te escudriña. Él lo sabe todo, absolutamente de todo de ti. ¿Pero por qué? Porque está pendiente de ti. Él nos está observando siempre. No nos podemos esconder de su presencia, ni que subamos a los cielos, ni que nos vayamos a lo más profundo de la tierra. Da igual. Pero quiero que te des cuenta de las expresiones que dice el salmista. No es que Dios nos vigila y nos observa para que cuando fallemos, ¡frum!, ahí nos aplasta. No, el texto está mostrando su misericordia, esa actitud que Dios muestra aquí en el huerto del Edén, cuando no viene airado y gritando, sino viene como siempre y con una pregunta, ¿dónde estás tú? Dice en el Salmo, aún ahí donde yo fuere, allí me asirá tu diestra. O sea, me cogerás de la mano. Con tu mano derecha me tomarás. Es como el hijito agarrado de la mano de su papá. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Para eso vino Dios al huerto del Edén ese día en que Adán y Eva habían pecado. Para ayudarles. Dios ve nuestros pecados y Él no viene a condenar, Él viene para que seamos salvos. Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por mí.
Y eso es lo que Dios busca. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así dice la Biblia. El deseo de Dios es la salvación de todo el mundo, porque a todo el mundo amó Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que para eso dio a su Hijo unigénito. No nos podemos esconder de su presencia, pero no es para tener miedo. O sea, Adán y Eva se escondieron, no sabían, temían, estaban asustados, acababan de conocer lo que era el pecado y se dieron cuenta de que la comunión con Dios se había roto. Pero ahora que nosotros conocemos a Dios, entendemos que no debemos escondernos de Él. Hermanos, si pecaste, si pasó algo en tu vida ahí desordenado, no te escondas. Dios te busca, pero no para destruirte, te busca para restaurarte. No lo olvides. Cuando Pedro maldijo que no conocía a Jesús, 3 veces lo negó, Jesús vino a encontrarle, pero no para echarle en cara: me has traicionado, Pedro, has negado que me conocías, yo que siempre te he ayudado en todo, yo que he estado siempre cerca de ti, yo que siempre te he intentado ayudar, consolar, enseñar con paciencia, y así me lo pagas, traicionándome de esa forma. No vino Jesús con eso, vino con palabras restauradoras. Pedro, ¿me amas? Bueno, pues tengo una misión para ti. Acababa de traicionarle, negando que le conocía, y Jesús le confía sus ovejas. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Dios viene a buscar a Adán y Eva para ayudarles, porque entre la indignación por el pecado, porque Dios es justo y el pecado le enardece, pero su amor por los hombres es tan fuerte que Dios viene al hombre no simplemente con el deseo de que la justicia se aplaque y si has pecado muere, sino viene con la solución para tu pecado. Viene para que tu vida sea restablecida y para que recuperes lo que has perdido. ¿Se lo merecía Adán y Eva? No, no se lo merecían. Nosotros no nos lo merecemos. Dudar de la palabra de Dios no tiene justificación. Si Dios te dice, esto es blanco, yo solamente puedo hacer algo, creer que es blanco. No lo voy a cuestionar, no le voy a dar vueltas, no voy a discutirlo, y mucho menos voy a escuchar la voz de nadie que me diga, no te creas a Dios, eso no es blanco, es negro. Y yo digo, sí, pues te creo a ti, no creo a Dios. Eso no tiene justificación. Pero Dios no busca eso, no busca venganza, no busca que le paguen la deuda de la falta. Él viene a restaurar, a reconstruir, a sanar heridas. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. En Apocalipsis 6:16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Estamos en la gran tribulación. En el libro de Apocalipsis se nos cuenta lo que ocurrirá en los postreros tiempos, cuando la iglesia sea arrebatada, cuando sobre el mundo se instaure el terror del gobierno del anticristo, Satanás reinando en el mundo, los cristianos perseguidos, y en el mundo los juicios de Dios van a venir uno tras otro con diferentes propósitos. Pero no es que Dios quiere exterminar a todos sus enemigos, Dios les está dando hasta el último momento la oportunidad de creer y arrepentirse. ¿Pero qué hacen los hombres? Se esconden entre los montes y las peñas, diciendo, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ven la ira y no ven el amor de Dios. Curioso, ¿no? Están dándose cuenta que la justicia de Dios se va a cumplir, pero no vieron su amor, no estuvieron dispuestos a recibir el amor que les hubiese librado de esta ira. Bueno, pues así solo tienes que observar a tu alrededor en este mundo en el que vivimos.
Los hombres se comportan de la misma manera. Como dice en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Estamos siempre en las mismas circunstancias. El ser humano se encuentra dividido entre los que un día de pronto deciden creer en el Señor y por lo tanto recibir todos los regalos que vienen de Él, la salvación, su gracia, su presencia, la sanidad, la restauración, la compañía de Dios, todo. O aquellos que sí o sí están empeñados en negar a Dios, en rechazar el regalo que Dios les da, siguen escogiendo mal. Adán y Eva escogieron mal, pero el hombre hoy, muchas personas hoy, siguen escogiendo mal y siguen rechazando lo que Dios les ofrece. Hoy es día de salvación, todavía los seres humanos tienen la oportunidad de arrepentirse y creer. ¿Dónde estás tú?, le dijo Dios al hombre. Y hermano, quiero que te apliques esta pregunta para ti hoy, porque yo no sé dónde estás. Algunos dirán, sí, estoy aquí. No, sí, ya os veo, claro. Sé que estáis aquí, pero creo que me entendéis. No sé dónde estáis en vuestra vida. ¿En qué momento de vuestra vida os encontráis? Es posible que este estudio lo escuche una persona que todavía no ha tenido un encuentro personal con Dios. Puede ser alguien religioso, puede ser alguien que se ha considerado toda la vida cristiano, católico, romano, evangélico. Puede ser alguien que decía, yo no creo en Dios, soy ateo. No sé, siempre esta palabra nunca sabemos a quién llega. Pero por eso digo que yo no sé dónde te encuentras, no sé dónde estás tú. Estás escondido de Dios. ¿Has pecado? ¿Eres cristiano y has cometido un pecado? ¿Y dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? No es una pregunta para que le respondas, estoy aquí. Es una pregunta retórica, porque Dios sabe dónde estaba Adán y Eva, Él lo sabía. Pero Él quiere que Adán y Eva tomen conciencia, se den cuenta de dónde están, que entiendan que Dios les está buscando, y si les busca, no es para destruirles, sino para amarles, para ayudarles. Cuando Dios te dice a ti, hoy, hermano, amigo, donde tú te encuentres, cuando Dios te pregunta ¿dónde estás tú?, es por eso, porque Dios te quiere ayudar. Por eso no tiene sentido que te escondas de Dios, aunque lo hacemos. Hay creyentes que han dado lugar al diablo, se han metido en un problema, en un pecado. ¿Sabes lo que suele ocurrir? Que un cristiano peca, no quiere reconocer ese pecado, para tapar ese pecado comete otro pecado, para tapar esos dos tiene que cometer 4 pecados más, tiene que tomar una actitud negativa, adversa, separatista, de menosprecio, etcétera, etcétera, y resulta que sin darse cuenta empieza a caer en un pozo de desesperación, empiezan a aparecer heridas. Satanás no tiene compasión, es un león rugiente mirando a ver a quién devora, y cuando se le da lugar te devora. Pero en medio de esa desesperación, en medio del pozo oscuro y profundo, en medio de donde te encuentres, da igual donde estés, aún en tu vergüenza, Dios no se avergüenza de ti. Y Dios te busca y pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y tú tienes que reaccionar y decir, Señor, estoy aquí, ayúdame. Jamás Dios te negará su ayuda, porque si Él dio a Jesucristo en la cruz fue para eso, para este momento, para ayudarte en tu desesperación, en tu pecado, en tu situación. Dios viene a nosotros y nos visita como lo que es un Dios de amor, siempre lo ha demostrado. A lo largo de la historia, Dios siempre ha llamado a los hombres. Él llamaba a su pueblo. ¿Dónde estás tú?, le decía a su pueblo. El pueblo de Dios le rechazó, le dio la espalda, se volvieron incluso en pos de otros dioses. Fíjate, menospreciaron al Dios vivo, rechazaron al Dios que siempre estuvo con ellos, que les amó,
que siempre les respondió cuando ellos lo necesitaron, y se pusieron a adorar a los Baales, a los ídolos paganos, ídolos sordos, mudos, ciegos, que no pueden ver ni oír ni hacer nada porque son escayolas, son trozos de madera o de metal. Y a pesar de todo eso, Dios siempre vino a llamar a su pueblo. Dios siempre ha llamado a los hombres a que se arrepientan y crean para poderlos bendecir. En Proverbios capítulo 21, versículo 23 al 25, Proverbios 21, del 23 al 25, Dios dice: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Y quiero que notes otra vez ese lenguaje como en el Salmo 139, como la escena del huerto del Edén. Uno puede leer y quedarte solo con la primera frase: volveos a mi reprensión. Oh, Dios me quiere castigar. Dios quiere castigar a la humanidad por sus pecados. No, escucha lo que dice el versículo. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Vuélvete a mi reprensión, pero te voy a hacer partícipe de lo mío, dice Dios. Nos va a dar su Santo Espíritu. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Ese es el problema de la humanidad. Dios llama y no quieren oír, muchos no quieren oír. Dios, fíjate, extiende su mano, no para darte una cachetada, para que te agarres a ella. Dios extiende su mano y no hay quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. La reprensión de Dios viene para ayudarte, no para hundirte. Dios nos reprende, Dios nos disciplina, para que encontremos el camino de la bendición. En Isaías capítulo 41, Isaías 41, 9, dice: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículos que algunos se saben de memoria porque Dios me dio este versículo. Pero ¿te has dado cuenta en qué contexto Dios dio ese versículo? De los confines de la tierra te tomé, de tierras lejanas te llamé. Cuando éramos extraños, cuando éramos advenedizos, cuando estábamos en nuestros pecados, en nuestra rebelión contra Él, ¿Él qué hizo? Nos buscó y nos llamó. Y entonces ahora viene esa palabra. Si Dios te encontró, si cuando Dios preguntó ¿dónde estás tú?, tú dijiste: Señor, estoy aquí. Entonces Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Un poquito más adelante, aquí en Isaías, capítulo 50, versículo 2. Isaías 52. Porque cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Otra vez, fíjate, Dios vino y no halló a nadie. Llamó, Dios sigue llamando, llamó entonces, llama hoy, llamará mañana, pero dice: nadie respondió. Y estas palabras van dirigidas a su pueblo. Es imposible que en este momento no nos acordemos de Apocalipsis capítulo 3, la última de las iglesias, la Odisea.
Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús llamando a la iglesia a ver si alguno oye su voz para poder dejar que Dios le bendiga. Entraré a Él, cenaré con Él conmigo. Dios llamando a su pueblo y qué triste realidad, nadie respondió. Y pregunta a Dios, ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? ¿Por qué no responden? ¿Por qué el hombre no es capaz de decir, Señor, estoy aquí? ¿Por qué el Hijo de Dios, entre comillas lo de Hijo de Dios, el religioso quizás tendríamos que decir, ¿por qué aquel que dice yo soy cristiano, cuando Dios le sale al encuentro y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no tiene la capacidad de reaccionar y decir, Señor, estoy aquí? Mira, mi vida está manchada, estoy lleno de porquería. Señor, mira, el pecado se apoderó de mí, no sé qué hacer. ¿Por qué no le respondes? Dios te quiere bendecir, te quiere ayudar. Y si siguiéramos mirando, en Isaías hay un montón, en todos los profetas, pero en Isaías hay un montón de versículos similares a estos que os estoy mostrando. Solo te muestro otro, 51, Isaías 51:2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Miradlo a él. Yo lo llamé, Abraham no era nadie, estaba ahí, ni me conocía, yo le llamé, me revelé a él, y él me respondió, lo llamé, y Abraham dijo, heme aquí, Señor, sal de tu tierra, y Abraham salió, haz esto, y Abraham lo hizo. Abraham era sensible a la voz de Dios, y estaba dispuesto a responderle a Dios. El problema es que Dios sale a nuestro encuentro, nos busca, nos llama, y no todos oyen su voz. ¿Por qué el hombre se esconde de Dios? Aunque el hombre no lo reconoce y a lo mejor ni siquiera es consciente de la verdad que dice que soy pecador, tengo pecado, la verdad es que en el fondo de su corazón la realidad, la conciencia que Dios dio a cada persona, esa esencia de la justicia y de reconocer el pecado, porque el hombre sabe lo que está bien y lo que está mal, esa ley Dios la ha puesto en el corazón. Cuando el hombre, de alguna forma, aunque no lo diga conscientemente, pero él sabe que vive en pecado, entonces el hombre trata de esconderse de Dios. Se esconde detrás de filosofías humanas, se esconde tratando de justificarse en sus obras. Yo es que soy esto porque la vida me trató así. Yo soy así porque en mi hogar, en mi casa estaba desestructurada, era un caos y yo he recibido lo que mis padres me dieron. Yo soy así porque la vida no me ha dado otra opción, otra alternativa. Y cada uno busca justificarse y esa es una forma de esconderse de Dios. Porque lo contrario a eso sería dar la cara y decir, Señor, es verdad, soy un pecador, he pecado, he hecho esto. Como Nancy dice, por miedo, por vergüenza. Claro, aunque el hombre ni siquiera lo note, ni siquiera sea consciente, pero esa es la realidad. ¿Por qué el hombre se esconde de Dios? Y la otra gran cuestión, ¿y cómo Dios busca al hombre? Tremendo. Estoy otra vez en Génesis 3, Porque Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Y el hombre responde, Adán oye la voz de Dios que lo está llamando. ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Y qué dice Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Lo que Nancy decía, por miedo y vergüenza. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, tenía vergüenza de que estoy desnudo, me escondí. ¿Y los otros días por qué no pasó eso? Quiero que te des cuenta de una serie de detalles. No hay una confesión voluntaria y real. No dice Adán,
Es que te he desobedecido. He comido del árbol que tú dijiste que no comiéramos. No dice eso. Dice cómo se siente. Tengo miedo, estoy avergonzado, estoy asustado. Pero no dice el por qué he llegado a eso. Tiene que ser Dios quien lo interrogue. El interrogatorio de Dios viene para bendecirle, para que se dé cuenta, para que reaccione. No es para condenarle, es para lo contrario, salvarle. Pero es muy interesante que las personas seguimos reaccionando y comportándonos igual que Adán después de milenios, después de miles de años de este momento. El ser humano sigue haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué te escondes de Dios? Es que tengo miedo, es que siento vergüenza, es que no merezco el perdón de Dios, es que no creo yo que exista un Dios que pueda perdonarme, y cada uno pone la excusa que quiere, pero todos ponen excusas, siempre son excusas. Y nunca te vas a encontrar que nazca del propio hombre confesar su pecado y arrepentirse. Es Dios quien nos lleva a eso y se cumple lo que la palabra nos enseña, que es necesaria la predicación del Evangelio y que el Espíritu Santo, que dijo Jesús que Él convencería al mundo de pecado y de maldad, actúe. Predicamos la palabra y el Espíritu Santo usa esa palabra para confrontar al hombre y que el hombre tenga que llegar a decir, es verdad, soy un pecador, porque de sí mismo no le nace. Al hombre jamás le nacerá de su mismo ser el decir, he pecado, te he ofendido, he pecado contra ti, necesito que me salves. Eso no sale del hombre. Del hombre sale el intentar justificarse. Tenía miedo, por eso me escondí. Sentía vergüenza, mira, es que estoy desnudo. Eso es lo que solemos hacer. Siempre nos intentamos justificar. Le diste el codazo al jarrón y se rompió y tú dices, ¡ay, el jarrón se ha roto! No dices, he roto el jarrón. Es por instinto que siempre intentamos esquivar la culpa sobre nosotros. Y entonces Dios tiene que interrogarle, ¿dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y miro al hombre, Adán, así encogiéndose de hombros. No sé, no me lo dijo nadie, me he dado cuenta yo. Y dice Dios, ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Dios tiene que interrogarle porque no le sale al hombre decir, ¿dónde estás? Estoy aquí, Dios, es que te he desobedecido. He hecho lo que tú dijiste que no hiciera. No dice eso, Dios tiene que interrogarle. El interrogatorio de Dios lo que hace es confrontar al hombre con su pecado. Tú sabes que la palabra de Dios nos confronta, por eso a veces hay predicaciones que no nos gustan, nos incomodan. Por eso yo a veces estoy predicando en la iglesia y de pronto una persona se levanta y dice, ¡ay, me voy! ¿Por qué? Yo he ido a sitios, a presentaciones de libros, a conferencias, he ido hasta presentaciones políticas porque me han invitado a autoridades y vas pues para dar un testimonio y con tu presencia. Y a lo mejor yo estoy ahí escuchando lo que se está diciendo y estoy pensando, ¡qué rollazo! Me estoy aburriendo como una ostra aquí, estoy aquí, pero no cojo y me levanto y digo, yo me voy de aquí, no aguanto más. No hago eso, ¿por qué? Porque no me está ofendiendo, no me está confrontando. Es un mensaje que para mí no tiene a lo mejor nada esencial, es un mensaje que a mí no me dice nada, incluso me lleva a la indiferencia, pero precisamente por eso pues mi reacción es tranquila. Pero las personas que reaccionan así ante la Biblia, ¿por qué crees que es? Porque se sienten confrontadas. Es que el pastor el domingo estaba predicando y me ofendió lo que dijo. Eso que se estaba diciendo lo estaba diciendo por mí. Yo muchas veces lo he dicho. Algunos pensarán que cuando yo predico, algunos pensarán esto lo está diciendo por mí.
Pues tienes toda la razón del mundo, lo estoy diciendo por ti. Solo que a lo mejor yo no estoy pensando en eso. Yo solo soy un instrumento, una herramienta en las manos de Dios. Pero seguramente lo que estoy diciendo, si tú tienes ese problema y te molesta esa palabra, pues entonces seguramente esa palabra es para ti. Pero esto viene de arriba, viene de Dios, porque se cumple el principio que dice la Biblia, que Él ha establecido pastores y maestros para edificar la iglesia y que su palabra es viva, es eficaz y habla por sí sola. Entonces, si tú te sientes confrontado con la Biblia, seguramente es porque hay algún problema. Piénsalo, reflexiónalo. Si tú no tienes problema en lo que se está predicando, pues dirás, gloria a Dios, y estarás recibiendo y aprendiendo. Si te sientes violento por lo que se está diciendo, seguramente es porque ahí hay algo que Dios te está mostrando. Presta atención, atiende a la voz de Dios que te llama. ¿Dónde estás tú? Estoy escondido. ¿Y por qué te escondiste? Es que estaba desnudo y tuve vergüenza. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieses? ¿Has pecado contra mí? Las preguntas de Dios, la palabra de Dios, te llevan a la reflexión. Piénsalo, hermano. ¿Dónde estás? Piénsalo. ¿Dónde te encuentras? Puede ser que tengas problemas, pero si esos problemas vienen de fuera, se tienen que quedar fuera. Tú eres hijo de Dios. El Espíritu Santo mora dentro de ti. Pero si cuando yo pregunto ¿dónde estás?, resulta que los problemas están dentro, estás en un conflicto, no tienes paz, hay cosas que te preocupan, sientes vergüenza, no has podido perdonar a alguien, hay rencor en tu vida, vives un conflicto aún dentro de la familia, estás incómodo dentro de la iglesia, etcétera, 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 entonces tienes que dar un paso siguiente y pensar, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Quién me ha dicho que estaba desnudo? ¿Será que he pecado? El salmista decía, examíname, Señor, mírame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. O sea, examíname, Señor. Es una oración que tenemos que hacer todos constantemente. Señor, ¿hay algo mal en mi vida? Porque Dios nos está preguntando, ¿dónde estás? ¿Por qué estás así? Eso nos pregunta Dios. No es para que le respondas, porque Él ya lo sabe. Es para que tú tomes conciencia. ¿Dónde estás? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te encuentras así? ¿Por qué te sientes de esa manera? Enfermedad, crisis, problemas personales, laborales, en la iglesia, no sé. Puede haber muchas de las cosas que nos rodean y en cada una de esas cosas que nos rodean y nos afectan, tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué digo la enfermedad, por ejemplo? La enfermedad es algo que a todos nos llega. Da igual la condición del ser humano. Pablo decía, ¿está alguno entre vosotros enfermo y yo no me enfermo? Pablo también se enfermaba. El otro día, estudiando Hechos de los Apóstoles, vimos que cuando él va a las iglesias que están en la región de Galacia, Pablo estaba enfermo. Es posible que sufriese de cefaleas, de dolores de cabeza muy fuertes. Y estaba enfermo. Él habla de su debilidad en la carne, de cuando fue a visitarlos y todo. Pero Pablo no se sentía angustiado. No estaba afligido por su enfermedad. Pablo no perdió su paz porque él estaba en las manos de Dios y él se sabía en el centro de la voluntad de Dios. Por eso, cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia, Pablo lo asumió, lo recibió y siguió disfrutando de su gozo y de su plenitud. La enfermedad nos llega a todos. A veces hay enfermedades que vienen directamente por causa del pecado, también nos enseña eso la Biblia.
Pero sea cual sea la causa por la que la enfermedad llegó a tu vida, y estoy poniendo esto de ejemplo, porque podemos hablar de crisis económica, podemos hablar de problemas personales, familiares, etcétera, etcétera. Estamos en este punto. Yo tengo que reflexionar y llegar a asimilar por qué estoy así, por qué me encuentro aquí, dónde estoy. Dios me lo está preguntando y me está preguntando el por qué estás ahí. Y yo tengo que saber, para poder rendirme en las manos de Dios, y sea cual sea las circunstancias, la situación, darle la oportunidad a Dios para que Él me ayude y me bendiga. ¿Y qué dijo a continuación el hombre? Dios lo confrontó. La realidad es esta: ¿has comido del árbol que yo te dije que no comieses? Se ha descubierto el problema. ¿Y qué dice el hombre? La mujer que me distes, ella me dio y yo comí. ¿Qué es lo que acaba de hacer el hombre? Le acaba de echar la culpa a Dios. Las cosas están empeorando por momentos. Pero recuerda, esta sigue siendo la historia nuestra, la historia de la humanidad. ¿Qué has hecho? ¿Has comido del árbol que yo te dije no comas? Era muy sencillo decir, sí, Señor, eso es lo que he hecho. Tú me dijiste no y yo he comido, he pecado. Pero no, ¿qué hace el hombre? Le echa la culpa a la mujer, pero por encima de eso le echa la culpa a Dios, porque ¿qué le dice? La mujer que tú me diste por compañera. La mujer que me diste por compañera. Al final, ¿quién tiene la culpa? Tú. Si no me hubieses dado a esta compañera, esto no habría ocurrido. Bueno, seguramente él también habría terminado comiendo. Pero si tenemos a alguien a quien echarle la culpa, siempre haremos eso. Y si no hay alguien al lado, al final a quien le estamos echando la culpa es a Dios. ¿O no hacen eso los seres humanos? ¿O no hacen eso incluso algunos cristianos? Si Dios existe, ¿por qué permite que ocurran estas cosas? Los ateos, que dicen que Dios no existe y se pasan la vida discutiendo contra Dios, acusando a Dios de todo. A ver, si Dios no existe, entonces ¿a quién le estás echando la culpa? ¿Contra quién estás hablando? El Pato Donald es un personaje de ficción. ¿Has encontrado personas alguna vez enfadadas contra el Pato Donald? Hay gente que discuten contra el Pato Donald y es un personaje de ficción. Los que dicen que Dios no existe y que es ficción, que no lo hemos inventado todos los cristianos y una panda de locos que estamos por ahí, ¿por qué se pasan la vida reprochándole a Dios cosas, discutiendo con Dios, culpando a Dios de todo? Se quedaron en este punto en el huerto del Edén. La mujer que me diste, tú tienes la culpa de todo lo que ocurre en el mundo. Pero fíjate lo que dice. A regañadientes reconoce, y yo comí. Ese es el problema, esa es la cuestión. Yo te dije no comas. ¿Y qué has hecho? He comido. Sí, pero porque tú me diste, porque la mujer me engañó, porque... No, pero déjate, párate ahí. ¿Pero has comido o no? Sí, he comido. Bueno, ya está. Esa es tu culpa. ¿Y qué hace la mujer? Entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Yo quiero que entre líneas te estés dando cuenta de esta conversación. Porque el hombre le acaba de echar la culpa a Dios, ¿y qué hace Dios? Le pega una bofetada. Es lo que un padre en este mundo igual haría con un hijo. Si un hijo se atreve a decirle, tú tienes la culpa, el padre le pega una bofetada. ¿Pero qué hace Dios? Sigue tranquilo. Sigue tratando con ellos, sigue haciendo preguntas. Ahora le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué dijo la mujer? Sí, es verdad, yo he pecado. No, ¿qué dijo la mujer? La misma actitud que el hombre. La serpiente me engañó. Pero dice como Adán, y comí. La mujer que me diste, me dio, y comí. La mujer que dice, la serpiente me engañó, y comí. Al final están reconociendo su pecado, aunque sea a regañadientes. Pero con ese instinto humano
de quitarnos la culpa, de no asumir nuestra responsabilidad. Jesús hace exactamente lo mismo con nosotros. Nos confronta. ¿Qué es lo que has hecho? Pero no es como una palabra así, te vas a enterar. No. Él nos confronta para restaurarnos. Él viene a nuestra vida para sanarnos. Él viene a nosotros para hacer nuevas todas las cosas. ¿Y qué haremos nosotros? Esa es la pregunta. Y tenemos que dejarlo aquí, hermanos. Nos tenemos que despedir por hoy. Así que hemos cumplido un día más con nuestro tiempo de estudio bíblico. Dios nos ha hablado cosas, ahora toca reflexionar. Dios nos ha hecho preguntas en esta tarde. ¿Dónde estás tú? Cada uno tiene que saber dónde nos encontramos, saber por qué estamos ahí. Son los pasos primordiales para llegar a recibir la sanidad que viene de parte de Dios. Déjale a Dios que haga. Dale a Él las riendas. Permítele que Él tome el control de tu vida. Aún en los pecados y en los problemas más graves, Dios tiene la solución. No te escondas de Él. Queridos hermanos, que Dios os cuide y os bendiga. Hemos terminado un día más. Hemos ya agotado nuestro jueves. Jueves, ¿qué día es? 14 de octubre. Y mañana será viernes, así que acordaos los viernes, recordad todos que es a las 6 de la tarde, que siempre nos queda por ahí un despistado. Mañana, viernes, 6 de la tarde, nos reunimos otra vez alrededor de su palabra. Sé que como el horario más pronto, algunos hermanos no lo pueden ver en directo y lo ven en diferido. Bueno, ahí también estaré esperándoos, en el diferido también. Que Dios os cuide y os bendiga, que el Señor siga tratando con cada uno de vosotros y sobre todo déjale que trate contigo porque Él te ama. Un abrazo muy fuerte. Os amo con el amor de Cristo, con el amor del Señor. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a cada uno. Y si Dios quiere, pues nos vemos mañana.